El Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un elevado monte, y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se tornaron blancos como la nieve. Y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Aún hablaba él cuando una nube lúcida les envolvió. Y aquí que una voz de la nube diciendo: Este es mi amado Hijo, en el que me he complacido bien. Oídle a él. Y al oírlo, los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron mucho. Y se acercó Jesús y les tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Alzando sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al descender ellos del monte, les ordenó Jesús diciendo: A nadie diréis esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. El día de hoy celebramos el domingo segundo dentro de la Cuaresma. La Iglesia nos presenta a nuestro Señor llevando a sus apóstoles más cercanos hasta la cima del monte Tabor, donde nuestro Señor se transfigura ante ellos. Cristo, que bajo el velo de su humanidad es Dios verdadero, hoy se manifiesta luminoso. Con esto hace muestra de su majestad, de su gloria y de su poder. Dice el Evangelio: brilló su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Manifiesta entonces con esto su divinidad, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que ha existido desde el principio, entonces coeterno con el Padre y uno con el Padre, de la misma sustancia, consubstancial, como decimos en el credo. Es Él, la segunda persona de la Trinidad, que se ha encarnado y ha tomado la humanidad. A través de la unión hipostática, nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas, una persona. En este momento de su transfiguración se nos presenta a Cristo con otros 2 personajes del Antiguo Testamento: Moisés y Elías, padres y profetas. Su presencia manifiesta que Cristo es la plenitud y el cumplimiento de la promesa. Por eso nos dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles su plenitud. Los apóstoles a sus pies manifiestan la continuación de la promesa que se lleva a cabo por medio de la Iglesia católica. Los apóstoles que acompañan a nuestro Señor son los más cercanos a Él. Eran sus amigos, aquellos apóstoles que acompañaron a nuestro Señor en los momentos más importantes de su vida. Santo Tomás nos explica acerca de ellos, diciendo que San Pedro sobresalió en el amor que le profesó a Cristo, de nuevo, por la potestad que le fue conferida. Entonces, el amor que le profesó a Cristo se distingue San Pedro por el amor que le profesó a Cristo y por la potestad que le confirió, dice Santo Tomás. ¿Cuál es esa ¿Cuál es esa potestad? Pues la de liderar su iglesia. Juan se distinguió, dice Santo Tomás, por el
privilegio del amor que Cristo le tuvo. Entonces, San Pedro es en cuanto amó a Cristo y San Juan en cuanto que Cristo le amó. Del amor que Cristo le tuvo por causa de su virginidad. Y en segundo lugar, por la prerrogativa de la doctrina evangélica. Entonces, el Evangelio de San Juan es el más elevado de todos los evangelios, ¿no? Y esta visión de águila, pues obviamente se le da por su pureza. ¿Y qué tal Santiago, que es el tercer apóstol que acompaña a nuestro Señor al monte Tabor? Para nosotros los hispanos, Santiago es el apóstol que predicó la fe a nuestros padres, que expandió la fe cristiana, la fe católica, a casi todo el mundo, ¿no? A través de España. Fue el apóstol que presenció la primera aparición de la Virgen y que recibió el mensaje de Nuestra Señora del Pilar, consolándolo en tiempos de aflicción. Para Santo Tomás de Aquino, Santiago fue elegido para subir al Tabor por su eminente testimonio del martirio. En los Hechos de los Apóstoles se narra que él fue el primer apóstol en derramar la sangre, testificando o testimoniando la divinidad de Cristo. Y el único de los apóstoles, el único martirio de los apóstoles que está escrito en las Sagradas Escrituras. De estos tres apóstoles que acompañaron a nuestro Señor, el Papa León Magno, en su homilía de este día, dice que estos apóstoles fueron elegidos por la pureza de su corazón. Y por eso vemos que la epístola hace tanto énfasis en este aspecto. Así dice el Papa León Magno: beatos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, estos apóstoles fueron escogidos para estar en el Tabor. ¿Por qué? Por la pureza de su corazón, por la amistad íntima que llevaban con Cristo. Esta intimidad, esta cercanía que debemos tener también nosotros con Él. Una amistad confiada, quizás casi infantil, como lo vemos en San Pedro. Una amistad que nosotros también debemos de tener con nuestro Señor y amigo. Si bien los apóstoles todos eran cercanos al Señor, estos eran los más cercanos. La transfiguración no ocurrió ante el público, no ocurrió en Jerusalén con una muchedumbre, sino que ocurrió en un monte solitario, en una atmósfera de oración, de silencio, de recogimiento y de mortificación. Él pudo haberse transfigurado frente a la multitud, frente a las multitudes, ¿no? Para causar más impacto, ¿no? Pero no, decidió hacerlo ahí, en la soledad y en el silencio de la montaña. Esto Santo Tomás comenta, ¿no? Pues que Dios no se da a todos al mismo tiempo y de la misma forma, sino que elige a los más perfectos para que ellos vayan comunicando su gracia a los menos perfectos. Y esto también nos habla del progreso en la vida espiritual y de cómo distintas personas van a distintos pasos, ¿no? Pero ¿por qué se nos presenta entonces este evento en medio de la 40ª? ¿Por qué se nos presenta la transfiguración gloriosa de nuestro Señor en un momento que se supone que es de penitencia? Bueno, este momento tan hermoso de gozo para los apóstoles lo hace para consolarnos en medio de las dificultades. Consuela a sus apóstoles para prepararlos para la cruz. Es decir, es una consolación en el camino para fortalecerlos y ayudarlos a llegar hasta el fin al que los quiere llevar, que es
al Gólgota. Así también nosotros y los momentos hermosos que vivimos con nuestro Señor, ya sea en la oración, ya sea recibiendo la comunión eucarística, pues deben de ser una consolación de la presencia de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para llevar las dificultades de nuestra vida fortalecidos por Él. Esto nos recuerda, ¿no?, que pues los apóstoles no están, aunque estos apóstoles sí eran los más cercanos, pues no son un trabajo terminado. Todavía tienen que caminar más. Y por eso se nos recuerda que la santidad no se realiza en un instante, sino que es necesario un progreso, una constante lucha. Una santidad que debe ser labrada con mucho trabajo. No debemos de tener o debemos de evitar estas falsas nociones de la santidad, ¿no? Que la santidad es simplemente hacer milagros o aspectos extraordinarios de la contemplación, o hacer mortificaciones exuberantes y exageradas. En realidad, la santidad consiste más, ¿no?, en esta amistad con Cristo, en el cumplimiento de sus mandamientos, en ser fieles a los deberes de nuestro estado de vida cada día. Así, en el silencio de la contemplación diaria, de la amistad que se forja al día a día en nuestra vida ordinaria, así vamos como los apóstoles caminando hacia el Gólgota y después hacia la resurrección. Y así esta subida al monte Tabor nos prepara también para subir al Getsemaní, donde nuestro Señor oró: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y más adelante nos preparamos para subir al Gólgota, para estar unidos a nuestro Redentor, unidos al crucificado. Allí, en el Gólgota, los más perfectos encontrarán su consuelo, encontrarán al amado y beberán el agua que sacia su sed y comerán el alimento que sostiene su debilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.